Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque sabemos que la obra que tú empezaste en nosotros, Señor, tú la terminarás. Sabemos que podemos esperar en el Dios vivo y real y en el Espíritu Santo que también prometió estar con nosotros. Bendícenos, Cristo, y ayúdanos hoy. En tu nombre. Amén. El título de este mensaje lo he titulado Lo que Cristo comienza, Él lo perfecciona. Y lo que vamos a estar entendiendo, o lo que queremos transmitir, es que nosotros somos obra de Cristo. Los que somos alcanzados por su gracia, somos obra de Cristo y andamos por su Espíritu. Y que gracias a su Espíritu es por quien podemos andar en este mundo y algún día llegar con Él allá al cielo. Toda obra tiene un principio y un fin. En esta tierra, cuando construyen edificios, cuando construyen casas, ponen cimientos, ponen las paredes, ponen los ladrillos, después vienen los acabados y ya cuando queda la casa bonita, entonces ya la entregan. Se dice que la obra se acabó. Eso mismo pasa en el sentido espiritual con la vida de los cristianos. Somos la obra que Cristo comenzó. Somos la buena obra que Cristo comenzó y que Él va a perfeccionar y que Él nos va a llevar de gloria en gloria hasta que estemos con Él. Pero en ese camino puede haber obstáculos, puede haber ocasiones de tropiezo quizá, y son obstáculos que pueden amenazar con destruir esa obra que Cristo empieza en nosotros. Toda obra tiene obstáculos, toda obra. Cuando construyen aquí en la tierra se pueden topar con que hay dificultades, con que ya es ilegal, con que no hay material, etcétera. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Y muchas veces el obstáculo más grande que podemos encontrar en nuestro caminar como cristiano, y también si tú quieres conocer a Cristo, el obstáculo más grande somos nosotros mismos. A veces no es ni siquiera la tentación, no es el maligno, sino nosotros mismos tenemos una cuota importante de que somos nuestros propios obstáculos. Sí, hablamos de nuestros miedos, hablamos de nuestras dudas, hablamos de nuestras incapacidades cuando nos sentimos que no podemos, hablamos de nuestro poco entendimiento, de nuestra poca inteligencia, de que nos sentimos insuficientes, de que no somos vastos. Somos nosotros muchas veces los obstáculos que debemos sortear y que pueden en algún momento dado estorbar a la obra que Cristo hace en nosotros. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Son palabras de fe. Pablo estaba persuadido de que esa obra, a pesar de todo obstáculo, a pesar de toda prueba y toda adversidad que pudiese venir, esa obra iba a ser terminada. Porque quien la había empezado, ¿quién era? ¿Quién fue? ¿Quién es? Cristo mismo. Y lo que Él hace, lo que Él llama, lo que Él toma para sí, es inmune a cualquier obstáculo. Podemos estar persuadidos de que la obra que Cristo comenzó en cada uno de nosotros, hermanos, va a llegar hasta el fin. No importan nuestras incapacidades, nuestras, de repente, faltas, nuestras dudas, nuestras incapacidades. Y si tú estás buscando a Cristo y quieres conocerlo, haces bien en entregarte a Él, en dejar que Él haga la obra completa en ti, para que Él te lleve en esta vida y después te lleve con Él allá al cielo. La buena obra, con confianza podemos decir que quien la empezó es Cristo. Entonces, somos su obra, nosotros. Somos la obra de Cristo y no hay nada en nosotros por nuestra propia cuenta que nos vaya a permitir completar esa obra. Esa obra solamente es completa si dejamos que Cristo nos moldee, si dejamos que Cristo nos tome como el vaso en manos del alfarero y nos destruya cuantas veces sea necesario para que ese vaso tenga forma, para que ese vaso sea útil para lo que Él quiera usarlo.
Si algo nos falta en nuestro caminar, en esa obra que Cristo está haciendo con nosotros, si algo nos falta, Cristo lo proveerá. Solo tenemos que ser sensibles a lo que Él quiere, a lo que nos marca, a lo que nos pide, y que nos dejemos perfeccionar. Que nos dejemos perfeccionar, porque el texto dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos que ser y vamos a hacer una obra perfecta. Tenemos un ejemplo en la Biblia de alguien que en algún momento quiso estorbar o tomar la obra en sus manos, cuando tenía una promesa y tenía un llamado y Dios quería hacer algo en él. Quiero ponerte el ejemplo de Abraham. En un momento de falta de juicio, quizá, él no estorbó, vamos a llamarlo estorbó un poquito en completar la obra de Dios y no le fue tan bien como él pensaba. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Todos sabemos y hemos escuchado la historia de Abraham. Dios le promete un hijo, lo saca de tierra de Ur, y le dice, tú vas a ser padre de naciones y tu descendencia va a ser como las estrellas. Pero Abraham no tenía hijo. Dios le había prometido eso y no veía un hijo de él. Entonces, Sara, su esposa, al ver que Abraham no tenía hijo, quizá desesperada porque la promesa no se cumplía, ella también era parte de la promesa, le ruega a Abraham que tome a su esclava, Agar, para que tenga un hijo con ella. Antes se usaba eso. Antes los esclavos eran propiedad del dueño y podían aún tener hijos en nombre del dueño. Agar tiene un hijo de Abraham. Pero lo que quiero resaltar es que Abraham en este caso no consultó a Dios. Hace lo que su esposa le dice, en la buena intención quizá de que esa promesa se cumpliera. Y que él pensó que a lo mejor que siendo su hijo, la obra de Dios iba a ser completa, porque la promesa decía que era un hijo de él. Sin embargo, todos sabemos que no era así. Abraham en ese momento, en un momento tomó las cosas por su fuerza, dijo, es que la obra no está completa, me desespero, pues voy a tener un hijo así como Sara me dice. Abraham no era así como Dios le quería cumplir la promesa. Iba a ser un hijo de él y Sara. Sara era parte de esa promesa. ¿Qué aprendemos de esto? Si algo nos falta, Cristo lo proveerá. Solo seamos sensibles y dejémonos perfeccionar. Más adelante, cuando Abraham tiene a Isaac, ya a un hijo de Sara, y él van al monte, Dios le pide que le ofrezcan sacrificio, y estando ahí, Isaac le dice, ¿y dónde está el cordero que hay que sacrificar? Abraham le dice, Dios proveerá. Abraham había entendido que la obra era de Cristo, que la obra Cristo la iba a perfeccionar y que él no tenía que meter mano, sino solamente confiar en Dios, esperar en Él, ser sensible y poner toda su confianza y toda su vida en Cristo, en Dios. Si algo nos falta, Cristo lo proveerá. Solo seamos sensibles y dejemos que Dios perfeccione su obra. Por ejemplo, ¿estamos faltos de entendimiento? ¿Nos sentimos faltos de sabiduría para saber cómo no estorbar a la obra de Cristo? Vayamos a la Biblia. En semanas pasadas hablábamos de los medios de gracia. Dice la palabra de Dios que la exposición a sus palabras alumbra y hacen entender al simple. El simple es el ignorante, el que no sabe. Si nos sentimos ignorantes porque lo somos, vamos a Cristo y Él nos alumbra. Pidámosle sabiduría a Cristo para no entorpecer su obra. Estamos faltos de entendimiento, estamos faltos de algo que nos falta en la vida para que esa obra pueda ser completada. Vayamos y pidámoslo con confianza a Cristo. Si Dios nos está mostrando que somos un cuerpo y que quiere que funcionemos como tal y no sabemos cómo hacerlo, vayamos a Cristo. Pidámosle sabiduría y dejemos que Él complete su obra y no ser estorbos en lo que Él quiere estar formando y haciendo en su obra. No queramos ser cabeza cuando Dios en su obra perfecta quiere que seamos pies o piernas. No limitemos a Dios poniendo nosotros nuestros propios requerimientos delante y exigiéndole a Dios que actúe en base a lo que queremos. Su obra es perfecta, es de Él
Somos obra de Cristo. No tenemos por qué meternos, no tenemos por qué estorbarle, no tenemos por qué saber o entender o quizá en algún momento dar a entender que sabemos más que Dios. Dios nos libre de eso. Es la obra de Cristo. Que nos quede eso claro, hermanos. La obra de Cristo solamente es de Él. Nosotros no tenemos nada ahí. Pero sí estamos persuadidos de que lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Podemos tener la confianza de que nada faltará de parte de Dios para sostenernos. Nada. Si nos rendimos a Él, si caminamos con Él, tenemos la certeza de que nada nos va a faltar, de que Él nos va a hacer sabios cuando ocupemos ser sabios, de que Él nos va a mantener santos en nuestro caminar y que nos va a llevar con Él cuando Él esté sentado a la diestra de su Padre. Vamos a compartir con Él ese galardón. La obra de Cristo va a ser perfeccionada, tiene que ser perfeccionada y nosotros no debemos de ser obstáculos. Somos a veces, como te decía en un principio, los principales obstáculos para la obra de Cristo. Abraham pensó que él podía en sus fuerzas hacer algo y no era así. Dios le enseña que no era así. No querramos nosotros ser como Abraham, tomar a veces la obra en nuestras manos y en nuestras fuerzas y querer tener un papel en la obra de Cristo. Pablo decía, estoy persuadido de esto, que lo que Él comenzó, que lo que Él comenzó, que lo que Cristo comienza, Él lo termina. No estamos solos en esto. Dios no nos da nada, ni nos pide nada en lo cual Él no esté con nosotros. Ahora bien, ¿cómo podemos no dejar que Cristo perfeccione su obra? Recordemos que te decía que somos obstáculos nosotros mismos muchas veces a la obra de Cristo. Un obstáculo que viene de nosotros, que sale de nosotros, puede ser aferrarnos a nuestra propia opinión. Algo que está muy de moda en estos tiempos. Dice Romanos 12:16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La segunda parte del texto, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Fuera de la sabiduría de Cristo, fuera de la sabiduría de Dios, solamente hay humanismos. Humanismos quiere decir que se pone al humano por encima de Dios y dices, pobrecito, vamos a ser emocionales, no hay luz de Dios, se pone al humano por encima. También hay religiosismos, o sea, quiere decir que te haces una persona que solamente sigue reglas, no hay vida en ti. Cuando no está la sabiduría de Cristo, vienen estas cosas, humanismos, religiosismos o también libertinajes, que se toma lo de Dios para pecar, que se toma lo de Dios para acercarse al pecado. Aferrarnos a nuestra propia opinión entonces es un obstáculo que sale de nosotros y que puede estorbar a la obra de Cristo y puede estorbar para que esa obra sea perfeccionada, porque entendemos qué es lo que Cristo quiere hacer. También aferrarnos a nuestra propia opinión puede ser lo siguiente, el decidir que nosotros no podemos solos. Y te aferras a esa idea. Tú estás buscando a Dios y te aferras a la idea de que no puedes. No das el ancho, no es para ti, no entiendes. Y entonces tú decides ser sabio en tu opinión y no dejar lugar a Dios para que Dios haga su obra en ti. No seamos sabios de nuestra propia opinión. Esto estorba a la obra de Cristo. Si Cristo quiere empezar una obra en ti, tú le estorbas creyendo eso, porque Él tiene poder para ayudarte, para liberarte, para librarte, para perdonarte. Y si tú ya eres convertido, si tú ya amas a Cristo, no digas, no puedo. No estés convencido de que tú no puedes, porque tú no sabes más que Dios y porque Dios quiere llevarte hasta el final y ha prometido que Él te va a llevar hasta el final. No estorbes a su obra preciosa siendo sabio en tu propia opinión. Antes bien, que tu sabiduría, que tu conocimiento esté puesto solamente en Jesús. Podemos personalmente llegar a esta conclusión de que no podemos, de que somos insuficientes, pero debemos recordar que somos la obra de Cristo. Somos de Él, no de nosotros. No tenemos nada nosotros dentro que pueda abonarle a esa obra. Tenemos que dejar que Cristo perfeccione esa obra. Podemos decir, no entiendo esta situación que me está sobreviniendo, es demasiado, pero esa es tu opinión.
Deja que Cristo te muestre qué es lo que debes hacer. Deja que Cristo te muestre cómo puedes salir de esa prueba, de esa aflicción, de esa situación que está pasando en tu vida. Podemos tener muchas limitaciones personales, demasiadas, llenos y llenas de esas. Pero recordemos que podemos dejarnos en manos de Dios. Él escogió a lo vil y a lo menospreciado. Él no escogió a los sabios de este mundo. Escogió a los ignorantes. Escogió a los que no son sabios en su propia opinión. Porque Él quiere transformar, Él quiere dar vida, Él quiere completar su obra y llevarnos hasta el fin. ¿Cómo podemos no dejar que Cristo perfeccione su obra? También por el temor a fallar. Podemos tener miedo a fracasar. ¿Quién no ha tenido miedo a fracasar en el intento? Yo creo que todos hemos tenido miedo de quedarnos en el camino. Hemos tenido miedo de que no vamos a poder con la prueba, de que no vamos a poder con lo que Cristo nos está mostrando que hay que cambiar. El temor a fallar es un estorbo para que Cristo complete su obra y la haga perfecta. Gedeón tenía miedo. Jeremías tenía miedo. Jeremías dijo, soy niño, Señor. Gedeón dijo, soy el más chico de la casa de mi padre y somos pobres. Ellos tenían miedo. Pero si tenemos miedo, seamos como ellos, que aunque dijeron soy niño, soy el menor, pusieron su confianza en Cristo y dejaron que Dios perfeccionara la obra en ellos y que también se cumpliera el propósito que Dios tenía en sus vidas. Jeremías fue un profeta que predicó la obra de Cristo en su determinado tiempo y Gedeón fue un juez que libertó a Israel en su debido tiempo también. ¿Tenían miedo? Sí. ¿Tenían miedo de que sus insuficiencias, salían a flote? Sí. ¿De que en algún momento esas insuficiencias los dominaran? Sí, tenían miedo. Pero no dejaron que ese miedo les estorbara. Es un miedo, es una reacción que sale de uno mismo y como te decía en un principio, somos los obstáculos a veces más grandes que hay para la obra de Cristo. Nosotros mismos. Y el miedo, el temor a fallar, el temor a no dar el ancho, el temor a que quizá no entendemos lo que Dios está marcando en el momento. Podemos tener miedo a no entenderlo y nos quedamos ahí estancados. Pero estamos persuadidos de que la obra es de Cristo, de que la obra es de Él y que Él la va a perfeccionar y la va a llevar a su fin. Podemos decir, tenemos miedo porque somos grandes de edad, porque las canas en algunos ya se asoman varias canas. Podemos decir que la enfermedad nos arrebata fuerza, que la enfermedad nos arrebata vitalidad, que consume nuestra poca vitalidad que tenemos en la vida. No temamos de eso, sino dejémoslo en manos de Dios y dejemos que Cristo complete su obra. Los pensamientos de Dios no son como los tuyos, no son como los nuestros. Hay un propósito que cumplir. Dios te tiene aquí con un propósito. Deja que Él haga su obra. No estorbemos, no seamos nosotros las causas de que esa obra sea parada. Como Abraham te decía en un principio que quiso tomar el papel en sus manos. Si Cristo le está enseñando a su iglesia lo importante que es la renovación de la mente, que es considerar sus dones, que es andar en su espíritu, y en algún momento se te puede hacer difícil eso, no temamos, no hay temor en eso. Si Cristo lo está pidiendo, es porque Él nos va a ayudar y nos va a dar la salida y nos va a dar la pauta y lo mejor es que nos va a dar de su espíritu para que podamos transitar por este camino, pero no seamos obstáculos. El caminar cristiano es ir de gloria en gloria. Puede haber temor, dudas, puede haber lo que sea, pero confiemos en Dios. Confiemos en que si Cristo prometió, Él cumplirá. A Josué también le pasó algo así. Cuando Josué toma el papel de líder en Israel, cuando el gran Moisés muere, le queda el papel a Josué. No era Moisés, era Josué, a quien Dios le encargaba algo, a quien había una obra que hacer y en quien Dios también quería hacer una obra. Y una de sus primeras pruebas fue pasar el Jordán. Tenía que abrir el Jordán como Moisés abrió el Mar Rojo y pasar encima o a través más bien de ese río.
Josué lo hizo, confió en Dios, no dejó que sus miedos, no dejó que sus incapacidades lo bloquearan, sino que fue adelante, siguió adelante. Todos podemos tener un Jordán en nuestra vida, todos podemos tener un Jordán que cruzar, pero si dejamos que Cristo haga la obra, Él la va a perfeccionar y la va a terminar. Estamos persuadidos de esto. Pablo lo decía, estamos convencidos de esto. Cristo empieza, Cristo termina. Josué lo entendió, pasó el río y él fue un gran siervo de Dios. Pero no debemos olvidar, no podemos dejar de entender que Cristo está con nosotros. Por más complejo que parezca, si Dios nos pide algo, vayamos y hagámoslo. No importa que nuestro entendimiento esté corto, pidamos entendimiento y sabiduría de Cristo para poder hacer lo que Él quiere, porque lo que Él nos está pidiendo quizá es para perfeccionar su obra. Y no podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos tirados en el camino. Un cristiano avanza, la obra de Cristo se perfecciona. Hermanos, no seamos obstáculos nosotros mismos. Si tú estás buscando a Cristo, no seas tu propio obstáculo, entrégale lo que Cristo te pide, ríndete a Él. Y Cristo te va a ayudar y te va a llenar y te va a traer a esas fuentes de agua viva como la samaritana que nos leía el hermano en la mañana. Pero que no seas tú el obstáculo, que no sea tu falta de sabiduría. Si no tienes sabiduría, pídela. Que no sea tu propia opinión la que te rija en algún momento dado. Que no sea el yo no puedo, el estar convencido de cosas. Que no sea eso, sino sea que tu vista esté puesta en Cristo. Y que si Él dice que va a estar contigo, va a estar contigo. Dios está moldeando a su iglesia. Dios está moldeando a su pueblo porque lo quiere llevar de gloria en gloria. Y en el camino podemos encontrarnos con cosas que nos son difíciles. En el camino podemos encontrarnos con cosas que hay que arrancar de lo más adentro de nuestro corazón. Y no podemos solos. Pero si no lo arrancamos, si nosotros mismos somos los obstáculos, esa obra no va a poder ser perfeccionada y nos vamos a quedar en el camino. Pero no temamos en dar el paso, en avanzar, porque Cristo está con nosotros, porque Cristo prometió, porque cuando Él pide algo, también nos da de su gracia para poder ir adelante. No nos deja ahí puestos nada más con la carga sobre nuestros lomos. Cuando la sentimos pesada en nuestras propias fuerzas, podemos estar como Abraham, que quiso actuar y le fue más mal de lo que él esperaba. Cuando tengamos esa situación, vayamos a Cristo y Él es grande. Él quiere ayudarnos. Persuadidos estamos que la obra que empezó la va a terminar. ¿Cómo podemos dejar ahora que Cristo perfeccione la obra de Cristo? Simplemente nada es posible si su Santo Espíritu no está en la vida del ser humano. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, estás perdido. Tú como cristiano tienes la gracia y el don de que el Espíritu Santo esté en ti. O sea que todo te es posible. O sea que no hay obstáculo que valga, porque el Espíritu Santo es el consolador y es la fuerza y es quien te guía y hay que cuidarlo. Dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este texto tiene un trasfondo histórico. Después de la liberación del exilio, Zorobabel era alguien que había estado en el exilio en Babilonia. Zorobabel era descendiente del rey David, es pariente, o está en la genealogía de Cristo también. Zorobabel era alguien importante, fue nombrado gobernador también por el rey Ciro, ese rey Ciro que aparece en el libro de Daniel, también un rey muy famoso que tú puedes buscarlo en la historia.
En ese entonces, en ese tiempo estaba desarrollado este texto que Zacarías nos dice. Zorobabel sale de Babilonia con un grupito de judíos. Cuando ya tenían años en Babilonia, son enviados a Jerusalén con una misión. Querían reconstruir el templo. Como te decía, fue nombrado gobernador Zorobabel de Jerusalén, de Judá, en ese entonces. Una vez ellos en Jerusalén empiezan la construcción del templo, junto con los judíos que iban ahí con ellos. También estaba Esdras, estaba Ageo, Zacarías. Son personajes de la Biblia, pero para que los puedas tener en mente y veas por qué tiene mucho significado este texto de que solamente con su espíritu. Cuando los judíos empiezan a construir la obra, el templo, Zorobabel empieza a construir la obra, avanzan y les ayudaba mucha gente. Y entre la gente que les ayudaba también había personas que no eran judías, que no eran del pueblo de Dios. Y esas personas que no eran judías no tenían buenas intenciones. Zorobabel se dio cuenta de que no tenían buenas intenciones y estaban desanimando a otros. Y desanimaban y ponían tropiezos y ponían otro tropiezo, y hasta que se salieron con la suya estas personas no judíos y llegaron con el poder, a tal poder que las mismas autoridades persas o medas de ese entonces declararon ilegal seguir construyendo el templo. Entonces Zorobabel, como que en términos coloquiales, se agüita, porque la obra que él había empezado, que Dios le había encomendado, estaba quedando a medias. Pasan 2 años después de que Zorobabel queda en un estado como que triste. Pasan 2 años y los profetas de ese entonces, que era Ageo y Zacarías, se levantan, van con Zorobabel y lo animan a que pueda otra vez empezar o reanudar la construcción del templo. Y despertó Jehová, dice, el espíritu de Zorobabel, dice en Ageo, y también despertó el espíritu de todo el pueblo. Y ahí es donde estas palabras Zacarías se las dice a Zorobabel: no es con espada, no es con tu fuerza, no es con tu entendimiento, no es con lo que tú creas, no es porque eres hijo de David, no es porque tienes un linaje real en tu vida y hasta vas a ser de la genealogía de Cristo. No es por eso, es por mi espíritu. Solamente por su espíritu la obra iba a ser completada. Entonces, nosotros, ¿qué podemos aplicar de esto? ¿Qué podemos sacar de eso? Que tenemos que cuidar al Espíritu Santo en nuestra vida, porque es quien nos va a guiar, porque es quien nos va a llevar, porque es quien va a hacer posible que la obra sea perfeccionada en nosotros. Podemos tener obstáculos, Zorobabel los tuvo, fue impedido. Vamos a enfrentar estas cosas. Pero cuando Dios le dijo: levántate y hazlo, él se levantó y lo hizo. Pero confió en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, iba a ser su fuerza, no su entendimiento. Entonces, cuando Dios nos pida algo, cuando Dios nos esté mostrando algo en nuestro caminar, que Él quiere ejecutar para que su obra sea perfeccionada, agarrémonos del Espíritu Santo. Es algo que podemos echar mano porque Él nos lo dejó para nosotros. Es el consolador que Él dejó. Dios tenía una obra en Zorobabel, Dios tenía un propósito para él, así en nosotros. Hay una obra para nosotros y hay un propósito para nosotros. Tenemos que cuidar y fiarnos de todo nuestro corazón de esto, de que es a través de su Espíritu, no de nuestras fuerzas. Queremos que la obra sea perfeccionada, no es por nuestras fuerzas, es por su Espíritu, no es nuestro conocimiento. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos trate, nos enseñe. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos muestre lo que no es correcto en nosotros. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos anime, nos exhorte. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe en toda la extensión de la palabra. No puede coexistir nuestra opinión, no puede coexistir nuestra idea, no puede coexistir otra cosa que no sea el Espíritu Santo si queremos que esa obra
sea perfeccionada en nosotros y si queremos llegar un día a ver a Cristo. Gracias a Dios entonces es por su Espíritu y no por nuestra propia fuerza, porque si fuera por nuestra propia fuerza sería imposible todo esto, sería imposible ser cristianos, pero por su Espíritu podemos ir adelante. No hay oportunidad caminando solos, no hay oportunidad en nuestra propia sabiduría. Sí hay temor a fallar y lo va a haber, a no poder, y va a haber fracasos también, y va a haber caídas también, y va a haber momentos en donde no entiendas nada. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida, lo cuidas, no lo contristas, va a haber luz, entendimiento, y la obra de Cristo va a poder ser completada en tu vida. ¿Quién no quiere que la obra sea perfeccionada de Cristo en la vida? Todos queremos eso. Todos queremos que la obra de Cristo sea perfeccionada en nosotros. No queremos quedarnos en el camino estancados. Queremos ser de bendición a otros, a nuestra familia. Queremos ser de bendición a los que nos rodean. Sí, dejemos entonces que la obra sea perfeccionada a través del Espíritu Santo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No tengamos temor en cumplirlo, sea cual sea tu condición. Puedes estar enfermo en este momento y decir, pues ¿qué propósito tengo yo? Dios tiene un propósito para ti, porque eres parte de su obra y Él quiere perfeccionar su obra. Puede haber temor, sí, pero no tengamos temor en cumplir ese propósito, no tengamos temor en buscarlo, no tengamos temor, porque Cristo está con nosotros y su Espíritu Santo también nos alumbra y nos guía. Dejemos que su obra sea completa. No estorbemos. No seamos nosotros el estorbo. Que no salga de nosotros. Que hay otros estorbos, sí. Que haya tentaciones, que esté el maligno, sí. Dios nos va a ayudar, pero que no seamos nosotros nuestra propia piedra de tropiezo. No es con nuestra fuerza. No pongamos nuestra mirada en lo que podemos hacer, sino en lo que a través de Cristo podemos hacer. Y así vamos a estar persuadidos con fe, con certeza, de que aunque no veamos nada, aunque no entendamos muchas cosas, Cristo va a completar la obra en nosotros. Es por su Espíritu. Zorobabel lo entendió y muchos otros cristianos. Zorobabel lo entendió en su momento. Era muy difícil lo que tenía que hacer, pero se fió de la fuerza que Jehová, que Dios, que el Espíritu Santo le daba y pudo cumplir su propósito. Ese templo sí fue construido. Entonces, pongámonos en manos de Dios. Si tenemos temor, si no sabemos cómo ser transformados, si no entendemos qué es la renovación de nuestra mente, si tenemos ideas, pongámonos en manos de Dios. Pongámonos en el altar para que Él transforme, para que Él nos cambie, para que Él nos enseñe su verdadero amor en todo caso. Si tú estás buscando a Cristo, para que Él pueda también salvarte, entrégale todo lo que eres, para que Él pueda salvarte, para que te arrepientes y a través de la fe hayas salvación, hayas descanso en tu vida. Pero si somos cristianos, tenemos el deber de ir de gloria en gloria, de que la obra de Cristo sea perfeccionada. Si hay algo que sabemos que estorba, o quizá no sabemos que estorba, pero si tenemos al Espíritu Santo, hay luz y hay entendimiento y vamos a poder ir de gloria en gloria y dejar que la obra de Cristo sea completa. Porque somos siervos de Cristo, lo que más queremos es agradarle, ¿cierto? El canto último que entonábamos decía, quiero agradarle. Ese es lo que un cristiano quiere hacer con Dios, agradarle. Que cuando Dios voltee y te mire, vea a un Job y diga, puedo confiar en él. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job tenía algo. Se fiaba del Espíritu Santo, no de sus fuerzas. Se fiaba del Espíritu Santo, se fiaba de Dios. No tengamos temor entonces, hermanos, a cumplir lo que Dios nos está llamando a hacer. El temor ya no está en nosotros, hemos sido libres. Donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad del temor.
Si Dios nos pide algo, entonces vayamos a hacer su voluntad. No retraigamos nuestros propios o con nuestras pequeñas fuerzas, no retraigamos, no estorbemos a Cristo. Vayamos adelante. Dios quiere que su iglesia sea preparada. Dios quiere que su iglesia sea un olor fragante. ¿Y cómo lo va a llegar a ser? Dejando que esa obra sea perfeccionada, dejando que Cristo brille y fiándose del Espíritu Santo, cuidándolo, ministrándolo. Es sensible, recordemos. Cualquier cosa que no sea agradable, lo contrista. Y cuidado de contristarlo, porque no vaya a ser que en alguna de esas el Espíritu Santo se contriste y se aparte y ya no esté en nuestra vida y se pierda toda esencia en la vida. Es por su Espíritu. La obra va a ser completa por su Espíritu. Va a ser perfeccionada por su Espíritu. Necesitamos de Cristo. Necesitamos de Él. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Dios conoce nuestras limitaciones. Dios conoce nuestros miedos, nuestro temor a fallar. Dios conoce también nuestra disposición a ir adelante. Dios conoce nuestra disposición a agradarle también. Y sabe que somos insuficientes. No es necesario que tú se lo hagas ver a Dios. Él sabe que lo eres. Pero por eso ha dispuesto de su gracia, por eso ha dispuesto de su Espíritu, para que puedas fiarte y confiar en Él. Entonces, no tengas temor a avanzar. No tengas temor de ir y a pasar el Jordán, porque Dios estará contigo. Dios no nos pide nada en lo cual Él no esté ahí para ayudarnos. Es una bendición grandísima. Cuidemos su Espíritu Santo. Cuidemos su presencia. Es lo importante en la vida. Y estamos persuadidos de que la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Podemos confiar en eso. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Te pedimos, Jesús, que nos hagas entender la importancia de tu Espíritu Santo en la vida de un cristiano y en la vida del ser humano, Señor. Haznos comprender esto para poderlo cuidar y atesorar. Porque somos torpes, Señor. Porque somos incapaces e insuficientes. Pero queremos, Señor, no ser estorbos para tu obra y que tu obra sea perfeccionada. Ayúdanos, guíanos, condúcenos, porque somos tu pueblo. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.